vamos entonces a concatenar lo que vimos el domingo pasado. Tiene que ver como el resultado de la salvación. Lo que vamos a ver hoy en Mateo capítulo 5 al 7. Quizá usted pueda decir, uy, no, pero qué cosa tan larga. 3 capítulos. Vamos a ver cómo lo resumimos, ¿cierto? Pero vamos a ver entonces cómo el Señor nos bendice en este pasaje. Al mirar este pasaje es difícil a veces colocar un título, porque es el mensaje de Cristo Jesús. Es el sermón de Cristo Jesús. Sin embargo, pensando en varios, por fin llegué a este, ojalá sea el que trate de involucrar las enseñanzas de Cristo. Y el título, para que usted lo grabe, lo tenga muy presente: diferencia entre el ser y el hacer. Diferencia entre el ser y el hacer. Creo que hay una gran diferencia, ¿no? Una cosa es ser, otra cosa es hacer. Pero también entonces podríamos pensar en estos títulos también que serían válidos y que tal vez arrojan luz sobre el título principal. Diferencia entre cristiano y no cristiano. ¿Les parece viable? ¿Sí? Diferencia entre el cristiano y el no cristiano. Diferencia entre el mundo y el Hijo de Dios. Diferencia entre el mundo, o sea, los antivalores del mundo, lo que ofrece el mundo. Creo que una de las canciones decía, ¿este mundo qué? Nada ofrece, ¿cierto? Y el otro, ¿cierto? Apelando a lo que viví por muchos años, cuando estaba leyendo estos 3 capítulos, estaba pensando también, oiga, lo que el Señor Jesucristo nos dejó acá, escrito, enseñado, es un manual de convivencia para los hijos del reino. ¿Todavía existen los manuales de convivencia en los colegios? ¿Sí? Claro. ¿No es cierto? Todavía los manuales de convivencia, ¿cierto? Y en esos manuales de convivencia está contenido lo que debe ser el comportamiento de un estudiante, ¿no es cierto? Y cuáles son las posibles consecuencias, tanto para el mismo estudiante como para tal vez el padre de familia, ¿no es cierto? Pues el Señor Jesucristo en alguna manera también, este sermón de Él es como un manual de convivencia para los hijos del reino, para cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Este es un pasaje hermoso de la palabra del Señor, uno de los más tenidos en cuenta, pero también uno de los más tergiversados, uno de los más, de los que más se ha enseñado erróneamente. Ese título del Sermón del Monte, ¿cierto?, fue dado por un hombre muy conocido, Agustín, que más se conoce más como San Agustín, pero es Agustín de Hipona, ¿cierto?, que le colocó este título a esta parte de la Biblia. Es entonces una recopilación, lo más probable es que es una recopilación de muchas enseñanzas que dio el Señor Jesucristo, y Mateo entonces las colocó ahí en esa parte, ¿cierto?, como si fuesen una sola enseñanza. Pero también podría ser que fue una enseñanza única, o en un momento dado, todos estos 3 capítulos de Mateo. Estamos entonces en el segundo año del ministerio de Cristo Jesús. Este sermón del monte, o el sermón de la montaña, fue dado en el segundo año del ministerio de Cristo Jesús sobre la tierra. ¿Cuántos años duró el ministerio de Cristo Jesús? 3 años. Luego estaba un año antes de su muerte,
dio entonces estas preciosas enseñanzas. En estos capítulos 5 al 7, el Señor da una serie de enseñanzas de muchos aspectos. Ustedes pueden leer ahí en esa palabra los títulos que se han colocado. Vuelvo y hago la aclaración. Esos títulos en ninguna manera aparecen en el original. Es una sola enseñanza, ¿no? Usted bien puede leerlos sin tener en cuenta los títulos. Bueno, los colocaron para una mejor comprensión, pero hay que ver todo el pasaje, los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Ahí pueden ver entonces una serie de temas y por supuesto enseñanzas que nos da el Señor Jesucristo. Por ejemplo, Él dice en uno de los temas, el primero que es el más conocido, cómo está en su Biblia las bienaventuranzas. Creo que es por lo que más tal vez se conoce esta parte del Sermón del Monte. Luego nos habla de, por ejemplo, no vamos a tocar todos los títulos, Jesús y la ley. Repito, fueron títulos que se colocaron, ¿cierto? Pero no están en el original. Hay un título que tiene que ver con Jesús y la ira. Jesús y el adulterio. Jesús y los juramentos. Jesús y el divorcio. Jesús y la limosna, ¿no? Un título muy mal colocado a mi modo de ver, porque no es cuestión de limosnas. Pero ya vemos entonces de dónde surge este título y quién fue el que le dio el nombre al Sermón del Monte, ¿cierto? Pero no debe llamarse Jesús y la limosna, ¿no? Porque suena como si Cristo fuera un pordiosero pidiendo limosna o algo así. Y no es eso. Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, el afán y la ansiedad. Estoy dando algunos de los temas para ver la riqueza extraordinaria de este sermón del Señor Jesucristo. Los dos cimientos, ¿no? Estamos saltando para no tomar mucho tiempo, ¿cierto? Pero vamos entonces a comenzar con el último versículo. No quiere decir que me vaya a devolver, sino que vamos a tomar en cuenta este versículo porque nos da entonces la seguridad de lo que Cristo quería enseñarnos. Dice en el capítulo 7, versículo 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, ¿cuáles son estas palabras? Todo lo anterior, comenzando desde el capítulo 5 de Mateo, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Y cuál es la razón? Ahí la encontramos en el siguiente versículo, el versículo 29. Porque les enseñaba, ¿cómo? Como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y entonces cuando estaba también preparando este mensaje, ¿cierto? Estaba pensando, ¿no? ¿Con qué autoridad voy a predicar este mensaje? Así es sencillo, pero así es profundo. Cuando usted como maestro de la escuela dominical o en un discipulado está enseñando, ¿con qué autoridad está enseñando? Porque es más la vida la que debe hablar que las mismas palabras. Y eso lo hace a uno entonces reflexionar y pensar. Cristo entonces lo hacía con toda autoridad, porque era su vida. Era como Él obraba, como Él actuaba. Tenía toda la autoridad. Pero con el poder del Espíritu Santo y con su gracia, ¿cierto? El Señor entonces, o más bien el Espíritu Santo me dijo, bueno, continúa adelante, ¿no? No busque otro mensaje, ¿no? Porque a uno como predicador a veces le pasa eso, ¿no? De pronto dice, bueno, ¿será este el mensaje? Y de pronto no lo es. En raras ocasiones me ha pasado, pero sí ha sucedido, ¿no?
hacia mitad de semana o un poquito más adelante de la mitad de semana, en alguna manera Dios me dice, no, ese mensaje no, como que no es, ¿no es cierto? Y el Señor me da otra palabra, pero esto he venido entonces tratándolo y voy a predicar este mensaje con el mayor temor y temblor delante del Señor. ¿Qué era lo que el Señor Jesucristo nos quería enseñar? El Señor Jesucristo nos quería enseñar cómo debe ser nuestra vida en esta tierra. Algunos han pensado que este mensaje es para que se cumpla en el reino milenial. No es así. Este mensaje es para que se cumpla acá, en la tierra, que tendrá su máxima expresión en el reino milenial, cuando Cristo venga a gobernar. Pero debe cumplirse acá en nuestros días, en la vida de cada uno de nosotros. Son enseñanzas prácticas, pero de un estándar muy alto. Si usted lee a conciencia todas las enseñanzas, son enseñanzas que tienen un estándar alto para lograrlo y prácticamente imposible. Imposible. Ahora, eso no significa que no lo podamos poner en práctica. Claro que lo tenemos que poner en práctica porque Cristo, el Señor Jesucristo, todas sus enseñanzas las colocó en el estándar más alto de acuerdo a su perfección y a su santidad. Así que nadie puede decir, no, es que como no lo podemos lograr, entonces hay que ni siquiera tratarlo. No, el Señor Jesucristo siempre nos habla de sus enseñanzas de acuerdo a su santidad, de acuerdo a su perfección. Y ahí está la meta para cada uno de nosotros. Es interesante que el Señor Jesucristo en muchos aspectos, ustedes lo pueden ver en la palabra ahí en estos capítulos, aparece entonces en presente. Por ejemplo, estoy leyendo acá en el capítulo 5, el versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. No está diciendo vosotros vais a ser, será la luz del mundo. Sois. Sois es tiempo ya, ahora. Y entonces surge una pregunta. Si cada una de estas enseñanzas de Cristo Jesús o las palabras de Cristo Jesús nos hiciéramos una pregunta, ¿cierto? Sería muy interesante. ¿Estoy yo siendo luz del mundo? ¿Está usted siendo luz del mundo? Y solamente estamos tomando una frasecita ahí muy pequeña, pero tiene que hacernos pensar y reflexionar. Luego dice, más adelante dice, por ejemplo, oísteis que fue dicho a los antiguos, versículo 21 del capítulo 5, no matarás. Claro, ese es el mandamiento. Mandamiento, no matarás. Y luego dice en el 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, fíjate que no está diciendo cualquiera que mate a su hermano, sino cualquiera que ¿qué? Que se enoje. Ay, Señor, con qué temor y temblor tenemos que enseñar esto. La ley decía, o el mandamiento decía, no matar. Pero Cristo dice ahora, pero yo os digo. Es contundente. Es el mandato del Señor Jesús. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Será que nos hemos enojado alguna vez contra algún hermano? No necesariamente hermano de la carne, contra alguna persona. ¿Usted se ha enojado? Sí, hermanos queridos. Por eso digo que este mensaje es fuerte, es duro, pero es el mensaje del Señor Jesús.
Qué tremendo que el Señor Jesucristo entonces quiere que nosotros realmente seamos diferentes como hijos de Dios a lo que es el mundo común y corriente. ¿Será que el mundo común y corriente que no conoce a Jesús se enoja contra los demás? ¿O no? Todo el tiempo, frecuentemente. Pero el Señor Jesucristo está advirtiendo acá a sus discípulos. Permítame decir, y volvemos entonces al capítulo 5, versículo 1 de Mateo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. El Señor Jesucristo está hablando aquí a sus discípulos. Es posible que había una gran multitud, pero la enseñanza era para sus discípulos. En nuestro vocabulario actual, ¿cierto? ¿Quiénes eran los discípulos? ¿Solamente los 12? No. Los 12 eran parte, pero no era el total. Pero los discípulos eran aquellas personas que realmente no habían creído en Jesucristo. Eran entonces, como ya se dice modernamente, nacidos ¿qué? De nuevo. Este mensaje de Cristo Jesús no es para salvación. No es para que una persona se salve. Ahora, puede que se salve, ¿cierto? Al pensar en estas enseñanzas. Pero este mensaje del Sermón del Monte es para ya nacidos de nuevo. Para personas convertidas. Aquellos que han sido salvos. Y esa es la demanda que hace el Señor en cada uno de estos pasajes. Es para usted y para mí, si hemos nacido ¿qué? De nuevo. Por eso, como dije ahora, tiene que haber una diferencia entre el cristiano y el mundo. Eso es lo que trata el Señor Jesucristo de enseñarnos. ¿Cuál es la diferencia? Dice entonces, tiene que haber una diferencia de tal manera que no haya enojo. Porque si usted se enoja y usted dice que es un hijo de Dios, dice entonces usted es culpable ¿de qué? De juicio. No está hablando aquí a las personas que no eran salvas, está hablando a los salvos. Por eso dije al comienzo del mensaje que era como una concatenación de lo que vimos el domingo pasado acerca de la soteriología, de la doctrina de la salvación. Luego dice más adelante, Jesús y el adulterio. ¿Oíste que fue dicho? ¿Qué fue lo que fue dicho? No cometerás adulterio. Eso estaba dicho. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Oiga, ¿qué estándar tan alto? Ni siquiera que llegue al adulterio en sí, sino el Señor nos dice cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. Para el Señor Jesucristo eso ya es ¿qué? Adulterio. Hermanos queridos, vamos entendiendo la grandeza y la profundidad del mensaje de Cristo Jesús. Es algo realmente que nos hace pensar cómo el término cristiano, pienso yo, desafortunadamente, ha perdido mucho valor. Todo el mundo dice que es ¿qué? Cristiano, porque tal vez asiste a una iglesia, ora, lee la Biblia, canta, hace muchas cosas, hermanos. Pero aquí el Señor Jesucristo está diciendo lo que realmente es valioso. Lo que es valioso es que usted y yo
seamos, no tanto que hagamos, seamos. Aquel que es Hijo de Dios, discípulo del Señor Jesucristo, no puede mirar a una mujer, ¿para qué? Para codiciarla, porque eso es ¿qué? Adulterio. Hay que ir pensando, hermanos queridos, pensando mucho. Y más adelante dice, o más atrás también hay algunos, donde el Señor Jesucristo dice, fue dicho, pero ahora yo qué, os digo. Y la lectura que hicimos, o más bien vamos antes de esa lectura, el versículo 31 y 32. Tema controversial todavía, de mucha controversia, pero no debe ser de controversia porque debemos de hacer lo que dice el Señor Jesucristo. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Hasta ahí todo bien. Repudia a su mujer, dele carta de divorcio, ¿no? Hasta ahora dice suavecito, suave, le doy carta de qué? De divorcio. Pero vea lo que dice el versículo 32, capítulo 5 de Mateo. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación. Entonces ahora sí está la plena enseñanza, ¿no? Dele carta de divorcio. Era lo que estaba establecido. Pero ¿qué establece el Señor Jesús? No puede repudiar a su mujer y darle carta de divorcio, sino solamente y únicamente, ¿cómo? A no ser por causa de fornicación o adulterio, es igual. Si no es así, hace que ella adultere. Vamos entendiendo, hermanos. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Es tremendo lo que el Señor Jesucristo demanda de cada uno de nosotros como sus hijos, como hijos del Señor. Sigue más adelante. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus mandamientos, tus juramentos. Pero yo digo, no juréis en ninguna ¿qué? Manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Y luego, para no tomar mucho tiempo, versículo 37, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Porque lo que es mal de esto, de mal procede. Jesús nos está hablando de el jurar, del hablar. Es tan fácil hablar a la ligera. Creo que uno de los aspectos donde el Señor Jesucristo tiene que trabajar mucho en todos nosotros es en el juzgar. Es en el juzgar. Porque hablamos tan fácilmente algo de alguien y lo vamos diciendo, pero allí hay pecado. Esa es una de las áreas que yo le he pedido al Señor que obre más en mi vida. No, que no juzgue yo a esa persona. Que no esté mirando lo malo y esté diciendo lo malo y de pronto no es eso. Eso es lo que dice aquí el Señor Jesucristo. Seguimos con el 38. ¿Oísteis que fue dicho? Ahí fue donde leímos al comienzo del culto. Ojo por ojo y diente por diente. Ese es el mundo común y corriente. Eso lo vemos todos los días, ¿no?
en nuestro país y en el mundo. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Pero ¿qué pasa con nuestra carne? Nuestra carne quiere ¿qué? Resistir y vengarse. No solamente resistir, sino vengarse. Como dicen por ahí algunos, si a mí me hace una, yo le hago ¿qué? 2. Y la carne, ¿qué le dice? No se deje. Y la carne dice, usted tiene la razón. Y como usted tiene la razón, entonces proceda. Pero otra cosa dice el Señor, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también ¿qué? La otra. Hermanos, ¿es fácil? Es muy difícil. Muy difícil. Es el estándar de Cristo Jesús. Pero lo podemos hacer. No en nuestras fuerzas, porque no es en nuestras fuerzas, sino el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. ¿Será que usted es capaz de que alguien le dé una bofetada en la mejilla derecha, le ponga también la otra para que le siga golpeando? ¿No será que usted saca su pie como mínimo? ¿O tal vez saca su brazo y le da también? Tal vez le dé la mejilla izquierda, pero del otro. No ponga la mejilla, sino que le ponga la otra mejilla roja al otro. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarle la túnica, déjale también ¿qué? La capa. Aquel que lo lleve a pleito, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Si le quiere quitar la túnica, déle también ¿qué? La capa. Vea cómo son las cosas de Dios, hermanos. ¿Cómo es las enseñanzas de Cristo Jesús? Es realmente que no encajan dentro de la concepción puramente humana y de una sociedad como la de la actualidad, totalmente desfasado. Por eso entonces en este sermón nosotros también vamos a ver que el verdadero cristiano, el verdadero cristianismo tiene que ser, según Jesús, la contracultura. ¿Vamos entendiendo? Contracultura. Contrario a la cultura. Las costumbres, los valores, entre comillas, de este mundo, lo que hace la gente común y corriente, es la contracultura. Si el cristianismo no es contracultura, no es cristianismo. Es apenas un remedio de cristianismo, de vidas cristianas. Puede ser vidas religiosas, pero no es realmente el cristianismo de Cristo Jesús. Valga la redundancia. ¿Está usted entonces siguiendo la corriente de la cultura? ¿Qué está usted viendo? ¿Qué está usted viendo? ¿Qué está usted escuchando? ¿Qué está usted leyendo? ¿Por qué se está usted guiando en su vida? ¿Cómo está guiando a sus hijos? Madres y padres, ¿cómo están guiando a sus hijos? ¿Lo están guiando con la cultura? ¿O lo están guiando con la contracultura, que es lo que Cristo nos pide y lo que Cristo nos enseña, lo que la palabra del Señor nos dice? Y eso en alguna manera tiene que ver con que realmente nosotros sí seamos salvos de verdad. Hoy en día toca acuñar el término Iglesia de Cristo verdadera. Antes no. Antes era la iglesia de ¿quién? De Cristo, y era la iglesia de Cristo. Pero ahora hay muchas iglesias que ni siquiera son las verdaderas. ¿Qué estamos entonces nosotros haciendo? ¿Y qué somos?
¿Somos realmente hombres y mujeres de contracultura? Que estamos opuestos a lo que el mundo nos está ofreciendo. El mundo está ofreciendo una cantidad de cosas a nuestros niños, a los jóvenes, a nosotros. Nos está ofreciendo muchas cosas. ¿Y qué es para usted lo más importante? Aquí hay entonces muchas cosas para reflexionar en este mensaje del Señor Jesús. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. De aquí viene como colofón de lo anterior. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo normal, ¿sí o no? Eso es lo normal. Pero ¿qué nos dice ahora el Señor Jesús? ¿Qué nos dice? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. La carne brinca. Uy, de una. Hermanos, es tan tremendo y tan difícil ese parámetro que nos colocó el Señor Jesucristo. Ame a su enemigo. ¿Usted tiene un enemigo? Yo no lo sé. Ojalá no lo tenga, ¿cierto? A veces pensamos en los enemigos como aquellas personas tal vez no tan cercanas a nosotros. Pero permítame decir que he conocido enemigos virulentos, podemos decir así, familiares. Y peor que con un extraño. Peor. Donde 2 hermanos de sangre, estoy hablando de hermanos de sangre, no pueden estar en una misma reunión. No se pueden saludar. Si alguien llega a ocupar el asiento, el que estaba ahí se va, porque es enemigo de su propio ¿qué? Hermano. Pero no solamente lo he visto en hermanos, lo he visto en esposos. Esposos que odian al otro. El enemigo. Ahí está el enemigo. ¿Y qué dice entonces el Señor Jesucristo? Ame a ese ¿qué? Enemigo. Ame a ese enemigo. Bendiga, bendecid a los que os maldicen. Bendiga a aquel que le maldice. Hermanos, la carne brinca. Es tremendo. A veces ni siquiera las palabras quieren salir. Palabras de bendición. Cuesta trabajo. Pero cuando la hacemos, sentimos la paz de ¿quién? De Cristo Jesús. ¿Cómo es que yo pude bendecir a esta persona que habla mal de mí, que me ha injuriado, que me calumnia? Oh, hermanos queridos, si esto lo aplicara en nuestro país, todos esos falsos y mentirosos políticos, ¿no? Otro cuento sería, ¿no? La historia de Colombia. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. ¿Cuántos lo pueden hacer? Me gusta la sinceridad. No, sí. Sí, porque no va a sí, amén, no. Pero sí debe ser así. Tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar en eso. Hacer bien a los que os aborrecen. Llorar por los que os ultrajan y os persiguen. Tal vez lo más fácil. ¿Sí? Porque usted puede orar por aquel que le considera el enemigo, ¿no? Pero hacerle el bien
¿cierto? Bendecir a esa persona, ¿cierto? Amarle. Ya va siendo más difícil. Más difícil. Pero todo es para cumplirlo, hermanos queridos. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Es tan claro lo que Él dice. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? O sea, no tiene chiste, ¿no? Como dicen por ahí. Si amáis a los que os aman, pues claro, eso es lo normal. Yo amo a mi esposa porque ella, ¿qué? Me ama, ¿cierto? Usted ama a su esposo o a su esposa porque le ama. Pero ¿qué tal que su esposa o su esposo no le ame? Y usted tiene que, ¿qué? Amarla. ¿Habrán casos así? Claro que los hay, hermanos queridos. Son cosas para el diario vivir, hermanos queridos. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Y cuál es la conclusión que dice aquí el Señor Jesucristo en esta parte? Sed pues vosotros perfectos. Y ahí sí que se va colocando como más difícil, ¿no? Sed ¿qué? Perfectos. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El Señor Jesús está diciendo, estos son mis estándares. Estos son los estándares que yo pido que ustedes vivan como mis discípulos. Tienen que ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, trabaje para esa, o más bien permita que el Espíritu Santo trabaje en usted para esa perfección. No que lo vaya a lograr. No lo va a lograr. Pero permita que el Espíritu Santo le vaya perfeccionando. Eso es lo que Cristo nos está diciendo, el Señor Jesucristo nos está diciendo. Esos son mis estándares, eso es lo que yo digo. Y luego nos habla, por ejemplo, el pasaje muy conocido también del capítulo 6, donde está el Padre Nuestro, que es un tema muy profundo también para enseñar. Cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en la esquina de las calles para ser vistos de los hombres. No ores para ser ¿qué? Visto. Para que diga, oiga, ¿cómo es una persona de oración? No, no es para que los demás nos vean. Cuando ores, entra en tu aposento. Ahora, no quiere decir que no podamos orar en público. Podemos orar en público. Dice aquí el Señor Jesucristo, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Está hablando de esa comunión íntima en la oración. Comunión íntima en la oración. No hagan como los demás hacen, dice el Señor Jesucristo. Porque el Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y el versículo 8, hermanos, es el versículo clave de todo el sermón del monte de Cristo Jesús. 6:8. ¿Qué dice el 6:8? No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. No seamos iguales a los demás, en nuestro ser, como en nuestro ¿qué?
hacer. Tiene que marcar diferencia. Tiene que haber algo que le distinga. No se trata solamente de pertenecer al pueblo de Dios o pertenecer a la iglesia de Cristo. Tiene que haber algo mucho más que eso. No es lo que yo haga, sino lo que yo sea. ¿Cómo está entonces su vida en cuanto al ser y al hacer? ¿Usted está siendo un verdadero hijo del Señor, un discípulo del Señor? Si usted dice que sí es, entonces usted está cumpliendo todo lo que vimos anteriormente y muchas otras cosas que no hemos leído. Si usted es un hijo de ¿quién? De Dios. Si usted es un hijo de Dios, entonces es una persona que no se enoja contra su hermano. Porque eso es equivalente al asesinato, según el Señor Jesús. Si usted dice que es un cristiano, es una persona que ama a su enemigo, que le hace bien a su enemigo, que ora por su enemigo, que le bendice. Es una persona que no es vengativa, no aplica la ley del talión, ojo por ojo y diente por ojo y diente por diente. Y todas las demás enseñanzas que encontraremos acá en este pasaje. Es una persona que ora al Señor en una intimidad muy grande. Es una persona que ora al Señor sabiendo que Él ya conoce su necesidad, pero que le cree al Señor. El sermón del monte, hermanos queridos, debe ser nuestra forma de vida. Me gustaría que ustedes lo volvieran a leer, todos estos 3 capítulos, en sus casas, ¿no? Con mucha dedicación. Quizá la parte más conocida es a partir del versículo 3 hasta el versículo 12 de Mateo 5, que nos habla de las bienaventuranzas, y nos gusta leer eso. ¿A quién no le gusta leer eso? Es bonito, es agradable, ¿cierto? Pero hay que saberlo entonces profundizar. La palabra bienaventurado, para que lo vayamos aprendiendo, en griego es Macarios. Macarios, con K, ¿no? Macarios con K, Macarios. Así que bienaventurado es Macarios, que significa feliz. Feliz, Macarios. Así que podemos preguntar, ¿usted es Macarios? ¿Qué estoy preguntando? Que si es feliz. Usted debería decir, ¿yo soy qué? Yo soy Macarios. Yo soy Macarios. ¿Cierto? ¿Por qué soy Macarios? ¿Por qué soy feliz? Por todas las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los pobres. Macarios los pobres en espíritu. ¿Usted es pobre en espíritu? Bueno, al menos un amén. Macarios en espíritu, pobre en espíritu, que reconoce su pobreza espiritual, que reconoce sus limitaciones, que reconoce que usted es pecador
Eso significa pobre en espíritu. Macarios los que lloran. ¿Por qué lloran? ¿Por qué lloran? A causa del pecado. Lloran porque han ofendido a Dios. Han ofendido al prójimo. Lloran. Es un sentimiento profundo, una emoción que brota de su propia conciencia. No llora por cualquier cosa, no hay gente que llora por cualquier cosa, ¿cierto? Pero es un lloro de lo más profundo de las entrañas porque ha ofendido a Dios. ¿Usted ha llorado por el pecado? Bueno, unos poquitos, así suavecito, amén, ¿cierto? Como entre labios. Macarios, los mansos. Macarios, los que tienen hambre y sed de justicia. Macarios, los misericordiosos. Macarios, los de limpio corazón. ¿Usted de corazón limpio? Ahí están pensando, ¿no? ¿Cuál Marco? ¿Cuál respuesta Marco? Macarios, bienaventurados los felices, los de limpio corazón. ¿Tiene usted el corazón limpio en este momento? Es difícil decir un amén, ¿no es cierto? Macarios, los pacificadores. ¿Usted es una persona pacificadora? De labios, pero también de acción. De acción, de conducta, de comportamiento. Yo he conocido, no necesariamente acá, en otros lugares, ¿cierto? He conocido personas que no son para nada pacificadoras con su lengua, con sus palabras. Y entonces nos vamos uniendo al coro, como yo digo, al coro de las quejas. Por todos nos quejamos. ¿Usted se queja de la situación de Colombia? Ahora nadie se queja, yo soy el único. ¡Ay, Dios mío! Bueno, gracias a Dios, porque yo antes me prediqué el mensaje, ¿cierto? Pero el Señor me ha enseñado y me está enseñando todavía a no quejarme, a ser de bendición. Eso no significa un positivismo, no, sino tener la fe en ¿quién? En Dios. Así que no se una a ese coro que va creciendo, ¿cierto?, de la quejadera, del coro quejumbroso. Por el contrario, Dios nos ha bendecido y Dios nos continuará bendiciendo si es así su santa voluntad. Eso es otra cosa y no que quejarse, ¿cierto? Y cada 4 años esperamos eso para seguirnos, ¿qué? Quejando. Y si ahora nos quejamos, dentro de 2 años, nos vamos a quejar, ¿qué? Mucho más. Y creo que no estoy mintiendo. Esa es la realidad. ¿Es usted pacificador en su casa? ¿Usted es un hombre pacificador? ¿Un esposo pacificador que apacigua? ¿O es uno que prende mal fuego? ¿Que le echa leña al qué? Al fuego. La esposa es gasolina y usted es ¿quién? El fósforo. Y se forma el incendio. ¿Es usted una mujer pacificadora? ¿Apacigua? ¿O más bien levanta la llama? ¿No es cierto? Macarios, bienaventurados, felices, los que padecen persecución. ¿Por causa de qué? De la justicia.
Aquí está hablando no de la justicia común y corriente, sino de la justicia de Cristo. Porque nuestras justicias, ¿qué dice la palabra del Señor? Son como trapo de inmundicia. Pero la única justicia verdadera es la de Cristo Jesús. Usted es bienaventurado porque padece por la justicia de Cristo. ¿Usted está padeciendo por la justicia de Cristo? ¿Qué dirían? No, todo el mundo dice que no, ahora no hay ninguna persecución, no hay nada, ¿cierto? Pero si usted es un hijo de Dios, hermanos, de acuerdo a los parámetros del mensaje que nos dio el Señor Jesucristo acá, usted está siendo perseguido. No necesariamente porque lleguen allá a la casa, ¿no? Y tal vez le rumben la puerta o que lo apedreen. No. Usted está siendo perseguido aún en sus sentimientos, en lo más profundo de su ser, porque estamos en contracorriente contra los valores del mundo. Si usted no se siente perseguido, algo malo está pasando. Tiene que sentir al menos, no están ahora incendiando casas, apedreando iglesias o templos, pero hay mucha persecución. Persecución en cuanto a lo moral, a lo espiritual. ¿Qué tal, por ejemplo, lo que tiene que ver con el aborto? Allí el verdadero cristiano, en alguna manera, tiene que sentirse perseguido, porque usted en ninguna forma tiene que estar de acuerdo con el aborto si usted es un hijo de Dios. Si está medio tibio y ya casi congelándose, será otra cosa. Usted en ninguna manera y ahí sentirá una especie de persecución, claro que sí, porque a lo malo se le está diciendo bueno y a lo bueno malo, con el matrimonio homosexual. Y usted tiene que sentir eso, hermanos queridos, sentirlo en su propia carne, sentirlo en esa relación de pareja suya, como Dios le ha dado. Allí hay persecución, hermanos queridos. Hay persecución cuando hay tanta corrupción en nuestro país y en el mundo en general. Pero usted tiene que ser una persona opuesta totalmente a la corrupción. Totalmente. No puede entonces estar de acuerdo con nada de eso. La corrupción, el aborto, el matrimonio homosexual, la denominada LGBTI. Y eso no significa que no amemos al ser humano. Le amamos, pero no podemos estar de acuerdo, cueste lo que nos cueste aún la vida, con lo que es esto. Y si no estamos así en ese sentido, claro, decimos, no hay ninguna persecución, todo rico. Sirvemos y cantemos que todo va maravilloso. Pero no es así. El mensaje del Señor Jesucristo es tan profundo porque tiene que ver con lo que está pasando. Tal vez no estaba pasando mucho cuando escribió el Señor Jesucristo con lo que está pasando en la actualidad. Pero la enseñanza es como si el Señor Jesucristo viviera en su ministerio terrenal todavía. Claro que Él vive a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Cuál es entonces la diferencia, hermanos queridos? Luego dice, bienaventurados, macarios sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, y la palabra clave es que, mintiendo. Pero hoy desafortunadamente, tal vez puedan decir de algunos cristianos muchas cosas malas, pero no mintiendo.
¿Sí me hago entender? El mundo puede decir muchas cosas malas de los cristianos, pero no mintiendo. Claro que sí. Hoy en día, por ejemplo, el mundo, y eso lo hablábamos en la clase bautismal, ¿cierto? El mundo está hablando, por ejemplo, de que ser un verdadero creyente, un evangélico, un cristiano, es porque le han enceguecido sus ojos y le está llevando plata al pastor. Hermanos, el mundo está hablando muchas cosas que son ciertas del llamado cristianismo, de la iglesia de Cristo Jesús. Desafortunadamente son ciertas. El mundo está hablando, por ejemplo, de la avaricia. Y es verdad. Lo tenemos que decir con vergüenza. Pero es la realidad. La avaricia en algunos siervos del Señor, en algunas congregaciones, de cómo se ha torcido la palabra y se ha acomodado para ciertos propósitos, ciertos intereses. Y no podemos decir que el mundo está equivocado al juzgar así. Está diciendo lo correcto. El mundo está diciendo que el cristianismo o algunos cristianos, no digamos el cristianismo, algunos cristianos casi no se diferencian del mundo. ¿Es falso o es verdadero? Es verdadero. Casi no hay diferencia. Entonces, ¿para qué me hago cristiano? Si es prácticamente igual. ¿Qué están viendo entonces los demás en nosotros? ¿Qué están diciendo ellos? Que somos nosotros como padres, como hijos, como empleados. ¿Qué estamos nosotros siendo? ¿Estamos siendo la luz del mundo? Hay una parte que nos dice eso acá. Vosotros sois la luz ¿de qué? Del mundo. Pero en muchos sentidos la iglesia del Señor Jesucristo ha dejado de ser ¿qué? La luz del mundo. Y entonces está siguiendo la corriente de este mundo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero ha perdido el valor para salar, para preservar. Cristo Jesús entonces en su palabra, en sus palabras en este mensaje, nos está hablando de lo que Él espera de cada uno de nosotros. Lo que Él espera de su vida y de mi vida. ¿Qué espera el Señor? Aquí lo encontramos. ¿Qué estamos viviendo nosotros en la actualidad? Bueno, cada uno lo sabemos delante del Señor. ¿Cómo estamos viviendo lo que el Señor Jesucristo nos manda? Aquello que Él nos dijo, fue dicho, pero ahora ¿qué? Yo os digo. Y eso tiene mucho valor. Si no lo hacemos, pues entonces no somos los hijos de Dios. ¿Cómo era el título del mensaje? Diferencia entre el ser y el hacer. Cristiano y no cristiano. ¿Manual de qué? De convivencia. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Aquí está ¿qué? Manual de convivencia. Cúmplalo. Cumpla ese manual de convivencia. ¿Será que lo podemos cumplir? Claro. No lo vamos a cumplir al 100%. Pero nosotros tenemos que practicar esto que dijo el Señor Jesús. Yo no sé cómo lo haremos cada uno. Pero yo sí sé que Dios no solamente nos dio el manual, sino que nos dijo cómo hacerlo. Y entonces, ¿qué nos ha dejado? ¿Qué nos ha dejado para que podamos acercarnos al menos al propósito de Dios? Nos dejó al Espíritu Santo. En su carne y en mi carne no podemos. Se lo garantizo. ¿Cierto? No podemos. Pero en el poder del Espíritu Santo sí podemos.
Así que no echen saco roto las enseñanzas de Jesús. Si la echas en saco roto, quiere decir que tú tienes que dar un paso antes. Arrepentirse y ser ¿qué? Salvo. Porque este mensaje es para salvos. Personas que han conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Amado Padre, gracias por tu palabra, palabra bendita, que nos muestra cómo debe ser nuestra vida como hijos verdaderos del Señor. Ahí tu palabra es muy clara. No podemos, Señor, dejar de ser lo que tú quieres que nosotros seamos y de hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos. Ayúdanos, Señor, a que mediante la obra del Espíritu Santo podamos acercarnos al menos a la perfección que tú nos demandas. Te lo rogamos, Señor, y danos la fe para seguir creyendo en tu poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.